buenas, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a este servicio de adoración en el día de hoy. Transmitiendo desde mi casa, porque desafortunadamente no pudimos viajar hasta la iglesia para grabarla allí, pero con todo el amor y con todo el cariño le traemos también el mensaje del Señor y los invito para que nos unamos en celebración al Señor. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, ¿sí? Y también celebramos la transfiguración del Señor. Están en el calendario cristiano y son tiempos y momentos para reflexionar como personas, para reflexionar como iglesia en las cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con cada aspecto de nuestra vida. Ser transformados en el Señor y también prepararnos para recordar el hecho glorioso de la redención. Las cuaresmas son 40 días antes de que del sacrificio del Señor, de la Pascua. Así de que les animo en este día para que nos regocijemos en este tiempo y demos gloria al Señor. No tenemos cumpleañeros este fin de semana, pero doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Sí tenemos varias personas por las cuales necesitamos orar. La mayoría de ustedes saben ya que Jorge López está en el hospital. Lo afecta una neumonía, se está recuperando y oramos por él. También sus oraciones por Alonso y César Ramírez, que perdieron a su señora madre esta semana. También seguimos orando por la mamá de Clara, que gracias a Dios se está recuperando mejor. Seguimos orando por consuelo para Laura, Duilia, Luz Dol y la familia extendida. Y obviamente seguimos orando por la hermana Unice, por Flor Leiva, que están entre nosotros. Y yo sé que hay muchos otros afectados, y mayor o menor gravedad, pero oremos al Señor para que nos ayude. Así que tomemos el tiempo para hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu manifestación en medio de nosotros. Gracias por la oportunidad de vida que nos das. Y también, Señor, por estos momentos difíciles que ha sido para algunos hermanos, la familia Chavarría al perder a Olga y también la familia Ramírez al perder a la hermana Juana, la mamá de César y Alonso. Rogamos que tú, Señor, traigas consuelo a la vida de ellos, los continúes fortaleciendo y, Señor, te damos gracias por el conocimiento que tú has dado de la palabra a estos hermanos para enfrentar estas dificultades. Estamos poniendo delante de ti la salud de Jorge, Señor. Tú sabes que ha sido afligido por esta situación de neumonía. Oramos, intercedemos, Señor, para que tú te manifiestes de manera poderosa en su salud, que pueda salir del hospital restablecido. Señor, oramos también por el restablecimiento de la mamá de Clara y también, Señor, por nuestras hermanas Eunice y Flor, y también para el resto de la familia. Oramos por la congregación, por los planes, Señor, de este año que tú seas dirigiendo, y también, Señor, para que traigas bendición, no solamente espiritual, pero también material para aquellos que están afectados por trabajo. Provee, Señor, de tal manera de que ellos también puedan darte la gloria y la honra a través de lo que tú les das a ellos de gracia. Bendícenos en este día, bendice este servicio y, Señor, ruego por aquellos que han de escuchar tu mensaje, para que hable a sus corazones, a sus vidas y sean reafirmados y sean bendecidos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos el himno de gratitud. Gracias, oh Señor.
El llamamiento a la adoración para el día de hoy dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es aquel que en el Señor se refugia. Temed al Señor vosotros todos sus santos. Nada falta a aquellos que temen al Señor. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el camino del Señor. Al Señor buscamos en alabanza y adoración. Amén. Vamos a cantar el himno Cordero, el 232. Que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Alabemos al Señor con el himno Bellas Palabras de Vida, el número 280. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son,
La primera lectura de la escritura para el día de hoy es del Antiguo Testamento, está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, y en la Nueva Versión Internacional dice: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le replicó: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por una partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra y vamos a oír un par de alabanzas más. Vamos a cantar el himno Has hallado en Cristo tu buen Salvador. El número es 304. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su
Después de la tormenta, el número 433. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones del enemigo te hagan sufrir, si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que huir. Si al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, tendrá que huir. La noche más oscura tiene su aurora, tiene su afur. La más unida tiene esperanza del Salvador. No me importa que el pecado le haya manchado con su maldad, pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Pues Cristo te perdona y te corona de santidad. Jesús hoy nos invita, todos bendiga, a ir a Él. Su pura, enredadura, que siempre fiel. Pobres ladrones, siguen de primos, buen general. Marchemos victoriosos, siempre gozosos, hasta el final. Marchemos victoriosos, siempre gozosos, hasta el final. Amén. La segunda lección de la Escritura en el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, viene del Evangelio de Mateo, capítulo 17, y es la narración de la experiencia de la transfiguración del Señor en el monte. Dice Mateo 17, versículos del 1 al 8, dice así la palabra del Señor: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. Y la reflexión para el día de hoy, mis amados, los he titulado Una montaña para hablar con Dios. Es fascinante la historia de relación entre los humanos con las montañas. Desde el principio de la humanidad, si había una montaña, los humanos querían alcanzarla. Y así, a través de la historia, vemos el registro de exploradores, hombres y mujeres también, que desafiaron, o mejor aceptaron el desafío de las altas montañas y llegaron a sus cúspides. Y todavía hay miles y miles de personas que se sienten atraídos por estar en lo alto de una montaña.
y romper récords y aún ponen en sacrificio sus vidas. Es increíble la cantidad de personas que cada año mueren tratando de escalar la montaña más alta del mundo, el Everest, donde las condiciones son tremendamente dramáticas, drásticas, mortales. La parte alta de la montaña se le llama la zona de la muerte porque es donde se cobran más vidas, pero siempre hay hombres y mujeres, equipos que están tratando de escalar esas montañas, y quien ha vivido la experiencia de estar en una montaña alta sabe de lo sobrecogedor que son esos momentos en que puede estar en las alturas y mirar alrededor y mirar las montañas y ver la belleza de ellas y el paisaje y el relieve, cómo se despliega. Y en gran medida es un acercamiento con Dios. Estar en lo alto de una montaña, yo creo que aún para el más ateo se extasía en la creación, en un paisaje bello de montañas y de geografía quebrada, en el verdor, en todo esto, ¿sí? Pero ha habido una fascinación interesante con las montañas. Y el Evangelio de hoy habla cómo Jesús se llevó a estos 3 discípulos a lo alto de una montaña, y allí en lo alto de esa montaña se reveló a ellos, ¿sí? Se transformó delante de ellos, vivieron una experiencia única que ellos mismos después registraban en el Evangelio y en los escritos de ellos, pero que allí, en ese lugar alto, Dios se mostró a ellos y mostró su naturaleza divina. No era simplemente el Jesús, el hombre, que había estado con ellos, que les estaba enseñando, que había hecho algunos milagros, pero allí, en presencia de Moisés y de Elías, Jesús se mostró a ellos y reveló a ellos, a estos simples mortales, su naturaleza divina. Y el Padre mismo y el Espíritu Santo hicieron acto de presencia y se revelaron, se mostraron a sí mismos, mostraron su naturaleza a aquellos hombres simples. Y yo creo que una gran lección que nosotros podemos aprender de acá es que hay momentos en nuestra vida que podríamos considerar montañas altas, montes altos, donde Dios se nos presenta y se nos muestra en su naturaleza y reafirma nuestra experiencia de fe, así como lo hizo con los discípulos. Sí. Dice Pedro más adelante en su segunda carta, haciendo eco a esta experiencia que vivió en el monte de la transfiguración, dice en la segunda carta de Pedro, dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el santo monte. Sí. Allí escucharon la voz de Dios y Dios se reveló a ellos estábamos con él en su santo monte. Y estas son palabras que tenemos que considerar, porque es justamente parte de lo que nosotros en nuestra experiencia de relación con Dios tenemos que procurar siempre. Procurar esos momentos en que nos podemos acercar al Señor y que Dios se muestre a nosotros y reafirme nuestras experiencias. ¿Cuál pueden ser esos montes? Sería la pregunta que nos haríamos. ¿Cuál sería ese monte santo para nosotros? Y podemos pensar, no necesariamente es una montaña física, pero son diversos momentos especiales que podemos tener de intimidad con Dios cuando buscamos las cosas espirituales y Dios se nos revela. Y esos santos montes pueden ser las circunstancias de la vida cotidiana, como por ejemplo ciertos lugares o ciertas circunstancias, la intimidad de nuestro cuarto, puede ser en el campo, en el paisaje, puede ser manejando, pueden ser momentos de tragedia, pueden ser momentos de dificultad, y allí son montes altos donde Dios puede revelar su naturaleza a nosotros para reafirmarnos lo que somos nosotros para Dios. Pedro y Jacobo y Juan
yo creo que la experiencia maravillosa de ellos allí en el Monte de la Transfiguración es el realizar cuán importantes son ellos para Jesús. Y esto es algo que nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos atesorar de manera especial. Que somos importantes para Dios. Tú eres importante para Dios. Y Dios quiere revelarse a ti. Y cuando tú estás dispuesto, Dios te lleva a ese lugar, a ese monte alto, que pueden ser las circunstancias más diversas. Y especialmente, Dios muy frecuentemente se muestra a nosotros en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de tragedia, en esos tiempos de pérdida. Y muestra su naturaleza a nosotros y podemos vivir una experiencia de reencuentro con el Señor, de ver en Jesús la completez de todas nuestras deficiencias. Y queremos, como Pedro y Juan, que no pase ese momento. Qué bueno que nos quedáramos aquí, fue la expresión de Pedro. Hagamos chozas aquí, una para ti, otra para Elías, otro para Moisés, y nos quedamos acá. Son momentos especiales de intimidad con Dios. ¿Y quién puede oír? Es la voz de Dios. Pedro, Juan, Jacobo oyeron la voz de Dios allí en ese lugar especial. Nosotros también, ¿sí? La condición es que estaban con Jesús en el monte. Y esa es la condición que nosotros necesitamos para poder vivir esa experiencia de revelación de Dios, buscar del Señor, estar con Jesús en ese tiempo difícil, en ese tiempo de dificultad, en ese momento de bonanza y de bendición, ¿por qué no? Pero vivir esa experiencia de estar cercanos al Señor, esa cercanía con Dios y el deseo de búsqueda de las cosas de Dios, Dios se muestra a nosotros. Y es lo que nos dice el Evangelio en el día de hoy. Buscar la bendición. ¿Sí? En la lectura que hacíamos de Segunda de Reyes, la despedida que Eliseo le hace a Elías es aferrarse a la bendición. Yo no te voy a dejar hasta que no alcance la bendición. Yo quiero acompañarte hasta el último momento, Señor, porque quiero, como decía Eliseo, doble porción de tu espíritu. Y en ese diálogo tan interesante en que Elías le dice a Eliseo, oiga, cosa grande has pedido, pero si tú estás conmigo hasta el fin, hasta el momento en que yo sea arrebatado, tú vas a obtener esa bendición. Y Eliseo perseveró hasta que recibió la bendición. De la misma manera nosotros, si perseveramos en la búsqueda del Señor, Dios tiene que revelarse a nosotros, se muestra a nosotros y darnos esa doble porción de espíritu para enfrentar cualquiera que sea la circunstancia que estemos experimentando. Esa es nuestra relación con Dios, así debe ser, de que llene todas las partes que son incompletas en nuestra vida. Él es nuestra completez. Y es algo que nosotros tenemos que estar con la total certeza de que Dios está con nosotros. ¿Cuál fue el contenido del mensaje? Sería la segunda pregunta. ¿Cuál fue el contenido de ese mensaje que recibieron Pedro, Jacobo y Juan allí en el Monte Alto? Y el contenido es claro. No son fábulas, no son cuentos. No fue que alguien se lo soñó, pero ellos fueron testigos oculares de que Dios les habló. Y otra vez lo vuelve a repetir en su carta más adelante, Pedro, acerca de esa presencia de Dios con ellos. Sí. Jesús mismo les habló y esa promesa de la presencia de Dios con ellos fue real, fue sentida. Y cuando oyeron la voz del Padre, le oyeron decir, este es mi Hijo muy amado en el que yo me complazco, tengo gusto en lo que está haciendo, a Él oíd.
Y es mandato crucial en nuestra relación con Dios, oír el mensaje de Jesús, oír lo que Jesús nos dijo, oír la palabra del Evangelio y reconocer lo que es Jesús en la vida de las personas. Él en su predicación, la promesa de Jesús para nosotros es que Él había venido para traer vida y para traer vida en abundancia. En el Evangelio de Juan, él mismo lo escribe después, lo que Jesús estaba ofreciendo. Vino para dar vida abundante. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Así que nos está dando salvación, nos está dando pertenencia. Y esos son atributos que llenan nuestra experiencia de relación con Dios. A Él oíd, dice el Padre. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esas cantidades de promesas que Jesús hizo cuando estaba en medio de nosotros, pero que quedaron registradas para que nosotros nos edifiquemos, nos llenemos y creamos en esas promesas. Pedro dice en el versículo 19 más adelante, oímos, dice en el versículo 18, como leí hace un momento, dice, estábamos con él en el Monte Santo, pero dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Jesús. Y alumbre nuestra vida. Y retomando las palabras allá en el Antiguo Testamento, hablando de cómo la senda de los justos es la senda de los justos es como la aurora, ¿sí? La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es completo. El lucero de la mañana es Jesús. A Él oíd es el mensaje de la transfiguración del Señor. Y cuando oímos ese mensaje, cuando escuchamos ese mensaje, y estamos dispuestos a entregar nuestra vida y nuestras prioridades al Señor, vemos la bendición en nuestras vidas. Vemos vidas transformadas, vemos vidas de éxito, vidas de progreso. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos escuchado lo que Jesús dijo, y así como Pedro y como Juan y Jacobo lo hicieron, nosotros podemos recibir esa bendición. Este es un mensaje que habla al corazón y a las necesidades del individuo. Es el Evangelio, lo que Jesús dijo, las buenas nuevas, ¿sí? Este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd, dice el versículo 5. Entonces, podemos tener también nosotros esta experiencia de Jesús revelando su naturaleza a nosotros, porque las promesas son para nosotros también. Pero la otra porción, y que necesitamos aclarar y mantener con nosotros, es el hecho de que la palabra de Dios nos reafirma en las promesas que Dios ha hecho. Tenemos también la palabra profética más segura, versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Es la que reafirma la presencia de Jesús en nosotros. Y en estos tiempos de tribulación, estos tiempos difíciles que hemos vivido, que hemos experimentado, yo creo que no pueden haber palabras de consuelo mejores que las mismas del Señor Jesús, diciéndonos, mostrándonos quién es Él, sintiendo que Dios reafirma nuestras vidas en esos montes diversos de nuestra experiencia de vida. Que muchas veces esos montes altos pueden venir, valles profundos, en el que nos podemos desmoronar por las circunstancias de la vida, por las luchas, por las dificultades, por las fricciones o peleas o cualquier vicisitud de la vida cotidiana. Pero manteniéndonos con Jesús, como Pedro, como Juan, como Jacob, Él nos va a llevar a ese monte alto. Y allí vamos a ver la gloria del Señor. Vemos la naturaleza de Dios mostrada a nosotros, seres mortales muchas veces insignificantes, pero
en la dimensión divina. Somos especiales, que nos quiere llevar al monte alto, como llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y allí revelarse a nosotros y reafirmar su palabra y dejar que Dios se manifieste y nos dé doble porción de su Espíritu. Nos está pidiendo que nosotros miremos en Jesús esa luz, como dice, nuevamente leo el versículo 19, ¿sí? La palabra profética, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra del Señor, es Jesús hablándonos a nosotros, a cada uno, en nuestra experiencia cotidiana. Lo vamos a sentir, lo vamos a sostener como si fuera una antorcha en medio de la oscuridad, y vamos a sostenerla hasta que termine la noche oscura y alumbre el día en que Cristo se convierte en ese lucero de la mañana. Entonces, demos gracias a Dios, porque Él nos promete eso, pero no solamente lo promete, pero lo hace real. Y hombres y mujeres dan testimonio. Yo sé de que en medio de nosotros, nuestra gente, nuestra congregación, ha sufrido aflicción. Hemos despedido a nuestra hermana querida Olga recientemente. Otros hermanos, Ramírez despidieron a su mamá. Otros están enfermos y convalecientes. Y de pronto se nos puede meter en un valle de sombra de muerte, como dice el Salmo. Pero Dios no nos quiere en ese valle de sombra de muerte. Dios nos quiere en ese monte alto con Él. Estaban con Jesús, para que Jesús reafirme su grandeza en nuestros corazones. Y saber que todas las circunstancias de la vida son esas circunstancias que cambian, pero el Señor no cambia. El Señor permanece con nosotros, y es nuestra fe y nuestra convicción de esas cosas que esperamos en Dios que nos tiene que mantener a flote y arriba, no simplemente a flote, arriba. Sí. Entonces recordémoslo. El Salmo 119, versículo 105, habla de que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, que va iluminando nuestro camino. Así que hay dos elementos que nosotros debemos recordar de manera crucial. Nuestra fe en el Señor, nuestra vida de consagración y nuestra vida de compromiso. Nuestra vida de consagración tiene que ver con el tiempo que pasemos con el Señor en oración, en devocional bíblico, en dar buen testimonio. Pero también hay un elemento de compromiso. Mi fidelidad al Señor, mi fidelidad a su palabra, el estar siempre listos y dispuestos para servir a otros. Porque lo dijo Jesús también. Si alguien quiere ser grande entre vosotros, ese es el que debe servir. Son palabras de Jesús, y a Él oímos. Sí. Entonces, empecemos hoy, ¿por qué no?, una nueva época como personas. Empecemos una nueva época como iglesia, siendo conscientes y manteniéndonos convencidos de que Dios está con nosotros y que transforma nuestras vidas. Dejemos que Dios, en la presencia de Cristo y la persona de Cristo, transforme nuestras vidas para bien. Que seamos reavivados, reanimados y fortificados, porque Dios está en medio de nosotros. Y como decía el salmista, Jehová está en medio de vosotros, poderoso, poderosísimo. Y Él es el que nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo en toda circunstancia. No sabemos qué venga en los tiempos próximos este año, pero el Señor ha sido fiel en el pasado, el Señor es fiel en el presente, el Señor va a seguir siendo fiel en el futuro.
Tu tiempo de consagración es el tiempo del monte alto de estar con el Señor. La respuesta nuestra debe ser una respuesta de deseo de presentarnos a otros y ayudar a otros, relacionarnos con otros, ser compasivos, ser benefactores, como respuesta en fe al Señor. Seamos de los que aportamos soluciones, no los que nos estamos quejando o los que estamos protestando o amilanándonos o dejándonos hundir en un valle por las circunstancias. Dios no nos mandó a vivir por las circunstancias. El Señor quiere que vivamos por fe en Él y por fe en su palabra. Cuando vemos, oímos, estudiamos, tenemos que reaccionar nosotros de una manera que demuestre que hay cambio en nuestras vidas. Ese es el desafío de hoy. En el monte de la transfiguración, el Señor se mostró transformado, transfigurado, resplandecía, pero Pedro, Juan y Jacobo pudieron reconocer la naturaleza del Señor actuando en las vidas de Él. Y ese episodio no cambió, porque pudieron entender de dónde venía ese Señor. Pedro, a pesar de las limitaciones que él tenía como humano, a pesar de que aún negó al Señor por 3 veces, es el mismo que declara de manera enfática: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay más. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a estar convencidos de eso, mis hermanos, y vamos a vivir por eso. Que el Señor le bendiga en este día, que le bendiga todos los días de su vida. Pero recuerde que el Señor lo quiere a usted en un monte alto para mostrarle su poder, su grandeza y sostenerlo. No para que se derrumbe a otro valle, pero para mantenerlo junto a Jesús. Que el Señor le bendiga. Oremos. Señor de la gloria, damos gracias, Señor, siempre por tu palabra. Qué preciosa, Señor. Qué experiencia preciosa la de Juan, Pedro y Jacobo, Señor, de estar allí en ese monte alto contigo. Te rogamos, oh Dios, para que cada uno de nosotros pueda vivir esa experiencia de estar con el Señor en el monte alto, de reconocer la manifestación del Espíritu y la palabra de Dios y oír la palabra de Dios. Que podamos vivir, Señor, por ella también. Guarda a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a escuchar el canto de Respuesta en Fe en esta mañana. Vamos a cantar en respuesta en fe el himno Ciertamente el bien de Dios, el número 391. Apartóme del mundo y por
Reciban la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.